Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Fundamentos de Seguridad e Higiene en el Trabajo. ¿De qué se va a tratar nuestra clase? Nuestra clase se va a tratar de todas las leyes, normas, decretos, anexos a los que nosotros tenemos que regirnos como técnicos de seguridad y salud en el trabajo. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué nos dice la Constitución? ¿Qué nos dice nuestro decreto? En nuestra Constitución, en el artículo 33, dice que la República del Ecuador establece que el trabajo es un derecho, un deber social, un deber económico, una fuente de realización personal y base económica. El Estado, por su parte, garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto de su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable, libre, escogido y aceptado. ¿A qué se refiere con todo esto? A que nosotros vamos a ver, a cuidar por la seguridad del trabajador. Vamos a implementar todo a lo que se refiere riesgos, a todo lo que se refiere salud ocupacional. ¿A qué nos vamos a referir con todo esto? Aquí en este módulo nos vamos a referir todo lo que se trata de reglamentos, todo lo que se trata de definiciones, como por ejemplo, ¿de qué se trata un accidente de trabajo? ¿A qué nos referimos con accidente de trabajo? Que es todo el suceso imprevisto y repetido que sucedió por una causa o consecuencia en el trabajo. ¿A qué se refiere como accidentes? ¿Qué se refiere actos inseguros? ¿A qué se refiere, a qué nos referimos con un afiliado? ¿Qué definición es por ejemplo, cuando nos referimos a agentes biológicos? ¿Qué es un agente de exposición? ¿Qué son agentes físicos? ¿Qué son agentes químicos? ¿A qué nos referimos con un ambiente de trabajo? Que, por ejemplo, son las características del lugar o el centro donde nosotros nos desarrollamos en nuestro cotidiano hacer, a qué parte de los locales estamos expuestos a la orden del trabajo. ¿Qué es un análisis de puesto de trabajo? ¿A qué nos referimos cuando decimos una autoridad competente? ¿A qué nos referimos a una carga de trabajo? ¿Qué queremos decir con condiciones de trabajo? ¿Qué nos dice la ley sobre las condiciones inseguras? ¿Qué nos dice la ley sobre los controles administrativos? ¿Qué nos dice sobre el control sobre el trabajador? ¿Cuál es una emergencia? ¿A qué nos referimos con un empleador? ¿A qué nos referimos a una enfermedad profesional? Si decimos equipo EPP, ¿a qué se refiere un equipo EPP? ¿Qué es un equipo de protección personal? A qué nos decimos a qué nos referimos cuando por definición decimos un espacio confinado? ¿A qué vamos a referirnos cuando nosotros vamos a tratar de una evaluación de riesgos, un factor de riesgos? ¿Cuáles van a ser los grupos de atención prioritaria? Cuando nosotros decimos vamos a tratar con grupos prioritarios, vamos a tratar a una atención prioritaria. ¿A qué nos vamos a referir cuando decimos higiene en el trabajo? Nosotros a lo largo de este módulo vamos a poder llegar a identificar lo que son factores de riesgo, lo que son accidentes e incidentes en el trabajo. ¿Cuáles son los planes de conservación? ¿A qué nos referimos con planes de conservación? ¿A qué nos vamos refiriendo cuando decimos un registro de enfermedades profesionales en el trabajo? ¿O una vigilancia de seguridad y salud en el trabajo? ¿De qué tratan el decreto 255? ¿A qué se refiere cada artículo? ¿Cuál es la política nacional de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuál es la construcción de la política de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué nos dice de la estructura de seguridad y salud en el trabajo?
¿Qué articulaciones vamos a considerar? Vamos a poner las disposiciones constitucionales, los instrumentos internacionales, los servicios integrales, la investigación de seguridad y salud en el trabajo, las inspecciones, los servicios de información, la formación de seguridad, la participación de las entidades, los demás elementos. ¿A qué nos referimos cuando decimos un programa de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo vamos a evaluarlos? ¿Cuál es nuestro ente rector o regulador de la seguridad y salud en el trabajo? ¿Cuáles son las normas que necesitan saber? ¿A qué estamos expuestos los empleados? ¿A qué nosotros estamos expuestos como empleador? ¿Cuál es la participación tanto de los trabajadores como de los empleados? Voy a compartirles unas diapositivas para, para seguir viendo qué vamos a ver en nuestro módulo. Vamos a ver definiciones básicas como qué es seguridad en el trabajo, a qué nos referimos con salud, que no solamente es la ausencia de daño o una enfermedad, es el estado de bienestar físico, mental, social, ambiental, espiritual. ¿Cómo logramos equilibrar todas estas actividades de nuestras vidas? Porque no solo es el ambiente laboral, sino todo el medio en el que nosotros nos desenvolvemos. ¿A qué nos referimos con trabajador? ¿A qué nos referimos con un lugar en el trabajo? ¿Qué es un empleador? ¿A qué se refiere con empleador? Que puede ser tanto una persona natural como jurídica, pública o privada, que ejecute su actividad dentro del territorio ecuatoriano. ¿Qué es un peligro? Que es la fuente inminente que puede provocar un accidente o una enfermedad. ¿A qué nos referimos cuando decimos riesgo laboral? El riesgo laboral tiene influencia directa sobre la salud de los trabajadores. Es la posibilidad de que un trabajador pueda sufrir un daño o lesión derivado del desarrollo de su actividad profesional. ¿A qué queremos decir esto? Que es causado dentro de nuestro lugar de trabajo o en el momento que estamos dirigiéndonos a nuestro lugar de trabajo o cuando estamos saliendo de nuestro lugar de trabajo. ¿A qué riesgos estamos expuestos en el trabajo? Estamos expuestos a quemaduras, a lumbagias, incrustaciones. ¿Cuándo es una incrustación? Cuando, por ejemplo, estamos trabajando con una voladora o estamos trabajando con algún equipo mecánico eh, que tiene filo que puede salir volando porque por algún descuido o algo no pusimos los protectores. ¿A qué nos referimos cuando decimos deficiencia auditiva? Deficiencia auditiva no es solo las personas que trabajan cerca de algo de ruido muy grande, como por ejemplo maquinarias o algún equipo que procesa por ejemplo, en este caso estábamos en los cortes de luz. Estos equipos causan mucho ambiente eh, corrosivo para nuestra salud porque emiten un fuerte sonido, pero no solo las personas que trabajamos cerca de maquinaria con fuerte ruido. También están expuestas las recepcionistas porque pasan todo el día o las personas que pasan en los call centers, que pasan todo el día puestos aparatos auditivos para poder contestar las llamadas. Así que no solo está expuesta la persona que trabaja en campo, sino también la persona que está en una oficina. ¿A qué nos referimos con cortes? Y aquí podemos observar un corte de dedo, no solo puede ser un dedo, puede ser una mano, puede ser un brazo, puede ser cualquier parte de nuestro cuerpo. Cuando decimos tropezones y caídas, a veces solo porque dejamos algo salido o una silla mal puesta, un compañero se tropezó o se cayó o dio un paso para atrás y no se dio cuenta. ¿Cuáles son nuestros factores de riesgos? ¿A qué llamamos nosotros factor de riesgo? Son las condiciones o acciones que provocan un daño. Es el elemento de una persona o una
una circunstancia generadora de de una situación de riesgo a lo que nosotros nos estamos exponiendo en ese momento. Podemos ver actos inseguros. Por ejemplo, a veces nosotros como trabajadores no nos colocamos, por ejemplo, en una construcción. Nosotros por hacer nuestro trabajo más rápido, si tenemos que pintar o colgar algo, nosotros nos olvidamos o por rapidez o por mejor comodidad, no nos colocamos el arnés. Estamos colocándonos en un acto inseguro, que eso podemos propiciar una caída. A qué nosotros nos estamos exponiendo? Como les decía, los actos inseguros son a lo que nosotros nos exponemos. Condiciones inseguras son las instalaciones, las maquinarias, las herramientas, los equipos de trabajo, los equipos de trabajo inadecuados que ponemos en riesgo a las personas que ocupan y podemos sufrir un accidente. Miren, aquí podemos observar grandes ejemplos de las condiciones inseguras o los actos inseguros que nosotros nos ponemos en nuestros lugares de trabajo. Son acciones que nosotros hacemos en nuestro día a día de trabajo y nos colocamos en una situación difícil. Aquí tenemos muchos más ejemplos de cómo son los actos inseguros, nuestras condiciones de trabajo. ¿Qué son acciones? Localizar, evaluar riesgos. ¿Cuáles son las medidas de prevención de accidentes de trabajo que vamos a implementar? ¿Qué son condiciones inseguras? ¿A qué nos referimos con actos inseguros? Condiciones inseguras, el grado de inseguridad de locales, maquinarias, equipos, herramientas. Condiciones son nuestro lugar de trabajo y nuestros actos es la causa humana que actualiza la situación de riesgo para que se produzca el accidente. ¿Cómo vamos a identificarlos? Esta es nuestra pirámide jurídica. ¿A qué nos referimos con pirámide jurídica? ¿Qué queremos decir con esto? Que sobre todo nuestro trabajo viene primero la constitución de nuestra política ecuatoriana. Después de nuestra constitución vienen los convenios y tratados. Después de nuestros convenios y tratados vienen las leyes orgánicas y las leyes ordinarias dictadas por el órgano legislativo. Luego de esto vienen nuestros decretos y luego de nuestros decretos vienen nuestros acuerdos. La constitución, todos estamos regidos bajo la constitución del Ecuador. En seguridad y salud en el trabajo, ¿a qué convenios nosotros estamos regidos? Estamos regidos al reglamento andino, que es la resolución de la CAN, la 957. Al otro que podemos decir que es el Instrumento Andino de Seguridad y Salud de Trabajo, que es la CAN, el 584. Nosotros actualmente en nuestro país no tenemos ni leyes orgánicas ni leyes ordinarias dictadas por la parte legislativa. ¿Con qué sí contamos con el decreto? El decreto actualizado, el más actualizado, es el decreto 255 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿A qué acuerdos nosotros estamos regidos? Estamos regidos al Acuerdo Ministerial 196, que son las normas generales para el cumplimiento y control de las obligaciones laborales de los empleados públicos y privados en materia de seguridad y salud en el trabajo. En este módulo nosotros vamos a ver cómo clasificar a una empresa, cuáles son las regulaciones que nos da nuestro decreto ejecutivo 255, en el cual dice que a partir de 9 trabajadores nosotros vamos a tener, la ley nos exige un monitor. ¿Qué quiere decir con monitor? Una persona que esté pendiente de seguridad e higiene en el trabajo. ¿Cómo vamos a clasificar cuándo tenemos la necesidad de un monitor y cuándo tenemos la necesidad de un técnico? ¿Cuántas son las horas que debe cumplir tanto el monitor como el técnico? ¿Cómo vamos a clasificar a las empresas?
a las microempresas, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas. En este módulo nosotros vamos a aprender cómo se clasifican nuestras empresas, para qué requisitos tiene cada empresa para clasificar como de bajo o de medio o alto impacto. Aquí vamos a aprender todas las normas que nos pide el decreto ejecutivo. Vamos a poder llegar a establecer e identificar fácilmente cuáles son actos y cuáles son condiciones subestándares en un día normal de trabajo, ya sea afuera, en la parte de campo o en una parte administrativa. Vamos a poder lograr llenar un formato de inspección de acciones y condiciones inseguras en el área administrativa, no solo en el campo. Vamos a ser capaces de nosotros discernir, ver y cada uno vamos a ver cuáles son los factores de riesgos, a qué riesgos nos referimos con riesgos de seguridad, riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, a qué nos estamos refiriendo cada uno de ellos, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales. Si hablamos de riesgos de seguridad, ¿qué se nos a qué nos referimos con riesgos de seguridad? A caídas de nuestro propio nivel, a golpes con objetos a nuestro nivel, a golpes con objetos de distinto nivel. ¿Qué decimos con riesgos físicos? Riesgos de maquinarias, qué riesgos estamos expuestos en la parte química cuando trabajamos con algún químico. Biológicos, estamos expuestos a agentes patógenos, a virus, a todo lo que está en nuestro ambiente. Cuando decimos riesgos ergonómicos, a la parte de posiciones, de acciones, riesgos psicosociales, a todo lo que nos envuelve, tanto en la parte laboral como en la parte de nuestro hogar. A todo eso se refiere con riesgos psicosociales, no solo a la parte laboral. Vamos a ver en nuestro módulo la clasificación de los factores de riesgos ocupacionales. ¿A qué nos referimos? A factores de riesgos, como son los objetos, las máquinas, los equipos, las instalaciones, las condiciones ambientales, que nos podemos causar lesiones y podemos causar daños materiales. Cuando hablamos de clasificación general de un factor de riesgo, las condiciones de seguridad, las condiciones de higiene, las condiciones ergonómicas, las condiciones psicolaborales, cuáles son las condiciones de seguridad, los factores de riesgos, la seguridad, los eléctricos, el físico-químico, los químicos, los biológicos. Un factor de riesgo de seguridad, los golpes, las fricciones, los choques, las proyecciones, las caídas, los cortes, atrapamientos, a qué se deriva en un atrapamiento, a un trauma, a una herida, una amputación, una abrasión, el factor de riesgo eléctrico, el contacto directo, contacto indirecto, energía estática, quemaduras, shock, fibrilación, condiciones de seguridad, del factor físico, químico, a qué estamos expuestos cuando trabajamos con algo físico, químico, incendios, explosiones, ¿qué se deriva en esto? Quemaduras, traumas, heridas, amputaciones. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad e higiene de factor riesgo de químico, las salpicaduras de líquidos, los gases, los vapores, las condiciones de higiene de riesgo físico, a qué estamos expuestos cuando trabajamos a algo, exposición de temperaturas extremas, al calor, y con este calor, ¿a qué nos referimos? Alteraciones vasculares, dolores de cabeza, baja de presión, deshidratación, pérdida de peso.
dermatitis, calambres, cuando trabajamos en ambiente muy frío, alteraciones vasculares y nerviosas, problemas cardiovasculares, qué son condiciones de higiene, cuáles son los factores de riesgos, físico, químico, biológico, la enfermedad profesional, las condiciones de higiene del factor de riesgo físico, el ruido, qué determina cuál es el impacto del ruido, el continuo, intermitente, y terminamos en una sordera profesional, las condiciones de higiene de factor de riesgo físico, si estamos expuestos a vibraciones, en qué va a terminar esta vibración, en afecciones osteomusculares, disconfort, un síndrome de túnel carpiano, problemas de circulación sanguínea en las manos, condiciones de higiene de factor de riesgo, la radiación, las condiciones de higiene de riesgos físicos, condiciones de riesgos biológicos, condiciones de riesgos ergonómicos, todo lo que se refiere a condiciones psicolaborales, cuál es la carga psíquica, el factor de riesgo humano, los factores de riesgo público, los factores de riesgos administrativos, qué es un incidente de trabajo. Todo esto vamos a ver en nuestro módulo alrededor de estas semanas, en nuestro módulo uno. Vamos a poder llegar a ver de qué se trata el Sistema Nacional de Seguridad y Salud. Vamos a ver qué significa cuando nos dicen de las partes interesadas, a qué se refiere con un consejo de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver cuáles son las normas de los empleados y de los empleadores. Por ejemplo, de los empleadores es designar a las personas responsables, identificar los peligros y evaluar, capacitar, garantizar, monitoreo, mantener registros, investigar los accidentes de trabajo, garantizar el cumplimiento de los mismos, garantizar de manera específica la protección de grupos de atención prioritaria, a qué estamos expuestos y cuáles son los derechos de los trabajadores, de recibir de forma gratuita la inducción, desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado, solicitar a las autoridades competentes la realización de una inspección a su lugar de trabajo, participar en programas de educación y capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo, interrumpir su actividad laboral, conocer las disposiciones emitidas por los responsables de seguridad, solicitar y recibir información de los resultados de las evaluaciones médicas, recibir atención de primeros auxilios, recibir prestaciones por parte del Sistema Nacional de Seguridad y Salud Social, recibir incentivos o reconocimientos por parte del empleador, contar con una estabilidad laboral, recibir la rehabilitación, recuperación y reinserción laboral por un accidente de trabajo o por una enfermedad profesional, con el objetivo de recuperar su capacidad laboral, recibir por parte de las entidades del sistema de seguridad social suministros y renovación de los aparatos de ortesis, prótesis y ayudas técnicas cuando sean necesarios, en qué lugares o centros de trabajo, cuáles son los derechos de los trabajadores no afiliados, cuáles son los responsables de seguridad y salud en el trabajo, a qué nos referimos con un técnico, a qué nos referimos con un profesional médico. A qué se refiere cuando decimos independencia profesional en desarrollo de sus funciones? ¿Cuál es la previsión de un profesional médico? ¿A qué nos referimos con las funciones del monitor? ¿Cuáles son las funciones del técnico? Todo esto vamos a ver alrededor de todo esto es módulo uno. Muchas gracias por su atención. Espero que en este módulo podamos aprender juntos a todo lo que se refiere a la
formación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias por su atención. Espero que en este módulo podamos aprender juntos. Gracias.